Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor y le voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título Ministros del Nuevo Pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Ministros del Nuevo Pacto tiene por título este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo escribe esta carta en un contexto difícil, amén, porque había predicadores en Corinto que dudaban de la autoridad del apóstol Pablo. Y muchos se preguntaban dónde estaban las cartas de recomendación del apóstol Pablo. Porque en el mundo greco-romano era común que, ya sean maestros o filósofos o comerciantes, estos llevaban cartas de recomendación, amén, firmadas por personas influyentes que así acreditaban su autoridad, acreditaban su credibilidad. Y era como portar un currículum. Y los adversarios del apóstol Pablo en Corinto le estaban exigiendo estas cartas.
Pero aquí el apóstol Pablo responde con algo sorprendente, amén, y le dice a los corintios: mis cartas de recomendación son ustedes, amén. Sus vidas transformadas son la evidencia de mi ministerio que viene de Cristo, nos dice aquí el apóstol Pablo. Nos dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación directa, amén, con las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Esas tablas eran frías, amén, eran de piedras, externas al pueblo. Pero el nuevo pacto prometido en el libro de Jeremías 31:33, donde dice: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Aquí habla de una interiorización de la voluntad de Dios, amén. Habla que la obediencia ya no será meramente externa ni ritual, sino que será una respuesta interna, espiritual y transformadora. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El corazón de piedra ahora es reemplazado por uno sensible a Dios. Amén. Y el Espíritu nos capacita para vivir una vida en obediencia. Amén. Esa es la esencia de la promesa del nuevo pacto. Amén. Que fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo no se trata solamente de seguir reglas externas, sino que se trata de una transformación interna. Amén. Como nos dice aquí el apóstol Pablo, que nosotros, dice, que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Amén. Nuestra vida debe reflejar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y nos dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. En la cultura greco-romana, un orador debía demostrar su elocuencia, debía demostrar su sabiduría. La retórica era el arte más valorado en ese tiempo. Pero Pablo aquí se aparta de esa lógica y dice que su capacidad no depende de él, de su sabiduría, sino que depende de Dios. Amén. Y dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra se refiere a la ley. La ley señala el pecado, pero no da el poder para vencerlo. Amén. En Romanos 7, capítulo 6 nos dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Quizás en algún momento más de alguno puede pensar que no es suficiente para servir a Dios, que no tienes las capacidades para servir a Dios. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo que no va en nuestra propia capacidad, sino que es Dios quien capacita al que llama. Amén. No es algo de nosotros que podamos
poner nuestra propia sabiduría, sino que Dios es quien capacita a sus hijos. Amén. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo hace un contraste aquí entre el ministerio de Moisés y el de Cristo. Dice, si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Aquí Pablo se refiere a lo que sucedió relatado en el libro de Éxodo, capítulo 34, del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Amén. Y los israelitas tuvieron miedo de mirarlo, y Moisés se debía cubrir con un velo. Ese resplandor que tenía Moisés en su rostro reflejaba la gloria de Dios. Amén. Ese resplandor era real. Amén. Pero era temporal. Con el tiempo ese resplandor se desvanecía. Y Pablo dice, si esa gloria fue grande, ¿cuánto más es la gloria del nuevo pacto en Cristo? Porque la ley podía solamente condenar, amén, pero el Evangelio da justicia y nos da vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 1, 17, nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El resplandor del antiguo pacto era pasajero, amén, pero el resplandor de Cristo en nuestra vida, amén, es eterno. Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Amén. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Nos dice, hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Este velo simboliza la ceguera espiritual del pueblo de Israel, amén, que no reconoció al Mesías. Pero el apóstol Pablo nos sigue diciendo en el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay una esperanza, amén, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aquí Pablo recuerda lo que pasó con Moisés, amén. Cada vez que entraba a la presencia de Dios, se quitaba aquel velo, amén. Y aplica esa imagen a nosotros, amén, al creyente. En Cristo el velo se rompe, amén, y podemos ver la gloria de nuestro Dios con libertad. Amén. Por eso declara en el versículo 17 diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Hay libertad, no libertinaje, sino que libertad del poder del pecado. Amén. Libertad de la condenación y de la ley. En Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
La verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, porque si no estaríamos dando lugar a la carne, amén, sino que está en ser libres para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos, amén. Y el capítulo termina con una promesa, amén. En el versículo 18 nos dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A cara descubierta, sin velo, amén, con un acceso libre a Dios por medio de Jesucristo, amén. Ahora nosotros, por medio de Jesucristo, por aquel sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, podemos vivir en la presencia de nuestro Dios, amén. Como decía nuestro pastor, muchas veces se ora al principio de del servicio diciendo que queremos estar en su presencia, pero si nosotros somos hijos de Él y el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, vivimos toda nuestra vida en la presencia de nuestro Dios, amén, a cara descubierta, con este acceso libre a su presencia, amén. Amén. Que Dios nos bendiga, amén. Aquí Pablo usa la palabra griega metamorfo, la misma raíz de metamorfosis. Así como una oruga se transforma en esta hermosa mariposa, así el Espíritu va transformando a cada creyente a la imagen de Cristo. Amén. En Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en 1 de Juan 3:2 nos dice: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso significa que nuestra vida no se queda igual, amén, sino que Dios nos está cambiando día a día, carácter por carácter, paso a paso, amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, amén. Él nos va cambiando, transformando de gloria en gloria, amén. Este capítulo 3 de Segunda de Corintios nos dice a través de esta carta el apóstol Pablo que somos primero una carta viva de Cristo, amén, y que nuestra vida debe reflejar su amor, debe reflejar su gracia, debe reflejar su poder. Segundo, nos dice que nuestra suficiencia no está en nosotros, sino que en el Espíritu de Dios que nos da vida y que nos transforma, amén, que transforma los corazones. Tercero, nos dice que el antiguo pacto tenía gloria, amén, pero era una gloria temporal. Y el Evangelio de Cristo nos trae una gloria eterna y una vida abundante. Cuarto, nos dice que el velo de incredulidad y de pecado cae solo cuando nos volvemos al Señor, amén, y en su espíritu encontramos una verdadera libertad. Y 5, finalmente nos dice que somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados día a día, amén, para parecernos más a Jesús. Amén. Y quiero leer también el primer versículo del capítulo 4 que nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. Ahora que conocemos este ministerio del nuevo pacto a través de Jesucristo, nos dice el apóstol Pablo: no desmayamos. Amén. Ya conocemos la verdad, ya conocemos esta libertad a través de Jesucristo, ya este velo ha sido quitado, ya podemos entrar con esta libertad ante su presencia, amén. Podemos vivir en su presencia, amén. Amén. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice: no desmayamos, amén. Debemos seguir firmes, amén. Debemos seguir firmes
demostrando con nuestra vida la transformación que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Amén. Y así podemos ser como esta carta, amén, como una carta viva, amén, para los demás, amén, que los demás vean que el Señor sí transforma vidas, sí transforma corazones, amén. Y no vivamos como hoy en día sigue viviendo el pueblo de Israel a través de la ley, sino que en Jesucristo tenemos este ministerio del nuevo pacto. Amén. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Amén. Aquella gracia inmerecida que por medio de Jesucristo podemos estar hoy aquí. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en cada uno de ustedes. Amén. Que podamos seguir firmes, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Amén. Que esta palabra que ha sido entregada a los Corintios también es una palabra que ha sido entregada para la iglesia de hoy. Amén. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Amén. Renunciando a lo oculto y vergonzoso. Amén. Ya no andamos en el oculto, ya no andamos en lo vergonzoso, ya no andamos con la astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que ahora andamos en la verdad. Amén. Amén. Delante de nuestro Dios. Amén. Amén. Que sigamos así, que sigamos permaneciendo firmes, amén, en su palabra, en su presencia, amén, y no desmayando, sino que sigamos firmes, siguiendo predicando la palabra de verdad. Amén. Esta palabra que trae libertad a los corazones. Amén. Y Dios bendiga esta palabra, que Dios los bendiga. Y esta ha sido la palabra de Dios en esta tarde. Y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.